Bueno, empiezo básicamente por plantear dos o tres cuestiones. La primera, que no hay ni verdades absolutas ni recetas mágicas. Interrumpís en el momento que haga falta. La segunda tiene que ver un poco con lo que decía Isabel, si nos dejarán con trabajo o no. Las tecnologías, la innovación en sí misma, de lo que se trata no es que sea excluyente, ¿ok?, del puesto laboral de las personas, sino que sea inclusiva. Es decir, los dos casos o los tres casos que vamos a ver de innovación tecnológica en el sector de la hostelería, concretamente bares, restaurantes y hoteles, de lo que se trata es que sean herramientas que acompañen, digamos, al proceso humano. O por lo menos nosotros en esos momentos así las concebimos en el momento de crearlas. Desde este punto de vista, y el tercer punto que quiero remarcar, es el proceso de la innovación. Como concepto de innovación no siempre tiene que estar asociado a lo tecnológico. Es decir, podemos innovar en procesos, podemos innovar en cuestiones de formación, podemos innovar en la manera en la cual nosotros nos acercamos a un proyecto o funcionamos como un equipo. Es decir, en este momento la palabra innovación está asociada a conceptos tecnológicos, pero no siempre la innovación tiene que ir pura y exclusivamente a conceptos tecnológicos. Con lo cual, digamos, hecha esta primera aproximación, lo que vamos a hacer es empezar a ver los diferentes tipos, digamos, de productos. Yo en su momento, ya hace muchos años, nos empezamos a dar cuenta, un grupo de personas, que la hostelería en general necesitaba innovar, pero innovar en todos sus procesos, ¿ok? Innovar en los procesos, si hablamos de hoteles, en el proceso de pre-check-in, en el proceso de estancia y en el proceso de post-estancia. Y si hablábamos de un bar o un restaurante, exactamente lo mismo. Es decir, lo que hay que entender es que la experiencia, cuando nosotros vamos a un bar, a un restaurante, a la terraza de un hotel, la experiencia de ese comensal, la experiencia de ese huésped, empieza incluso antes de llegar a ese lugar. Es la parte de la pre-experience. Es decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo para que ese comensal, ese huésped, llegue a mi lugar y luego en el lugar pueda cumplir las expectativas y una vez que se vaya, yo pueda hacerlo regresar? Es decir, desde ese conjunto de variables de pre-estancia y post-estancia o pre-comida, comida y post-comida, desde ese punto proponemos siempre que hay que ver la tecnología para ver si uno tiene que entrar en una fase de pre o de post, o si puede entrar en una fase completa. Entonces nosotros lo primero que hicimos es crear un producto, una empresa que le dijimos que era Mi Hormiga, básicamente porque éramos muy inquietos, ¿ok? Éramos hormiguitas en donde todo momento estábamos viendo de qué manera podíamos innovar en el sector de la restauración, y creamos un camarero virtual. Luego esto, lo que hicimos es seguir aplicando esa tecnología, seguir evolucionando esa tecnología desde el punto de vista de la innovación desde el punto de vista de innovación tecnológico. Dejamos a un lado la empresa y seguimos con el camarero virtual, el conserje virtual. Al fin y al cabo, si veis, es decir, son herramientas que están acompañando, digamos, en los procesos de gestión de bares y de restaurantes. Y ahora estoy involucrado en un proyecto de un producto de lanzamiento de una multinacional al sector, que es un fotógrafo virtual. Es decir, que se ve que mi innovación va asociada a lo virtual y a camareros, fotógrafos y conserjes. Entonces, aquí básicamente lo importante que tengamos en cuenta es, y lo pregunto, ¿innovar para ti qué es? Bueno, claro, cosas nuevas, la palabra un poco lo dice, pero es como generar un cambio dentro de algún proceso que sea diferente. Yo lo tengo súper asociado a que es tecnológico. Ok. Pero también tengo la inquietud de que creo que no siempre es tecnológico. No siempre debe ser tecnológico. O sea, porque por ejemplo, no sé, pensaba mucho en eso que me estabas diciendo. Yo siento que la hostelería no puede ser tan tecnológico, porque pierde un poco esa cosa como de calidez, ¿no? De acoger, que es muy humano. Correcto. De una persona que
a mí por ejemplo, yo voy a un restaurante y como que me molesta de repente si es todo tan tecnológico, entonces creo que hay que hacer un equilibrio en apurar, en mejorar los procesos, en mejor bajar costos. Perfecto, la innovación trata de eso, trata de mejorar procesos, de utilizar ciertas herramientas, como por ejemplo la formación al personal del restaurante, es decir, cómo innovo a nivel de formación, qué tipo de formación le doy a mis empleados, ¿para qué? Para que recepcionen mejor a un huésped. Y ese tipo de formación al camarero, por ejemplo, significa en cómo le genero. Al fin y al cabo, en la hostelería siempre pasa, es decir, hay un conflicto eterno, ¿no? Desde el chef que están atrás en cocina haciendo unos platos espectaculares, y si ese plato al fin y al cabo llega con un camarero en mala cara, todo el valor añadido de ese plato, o ese plato llega frío, se va. Entonces los procesos en la innovación va asociada, ¿no es cierto?, a, que es ahí donde los quería llevar, ¿ok?, va asociada básicamente a una idea. Es decir, cuando hablamos de innovación es porque estamos viendo que hay algo que se puede mejorar a través de la puesta en funcionamiento de una idea. Luego esa idea hay que ponerla en marcha. Pero cuando hablamos de innovación, para no someternos a definiciones, hablamos de innovación, es tengo una idea para mejorar algo. Tengo una idea para innovar un proceso. Insisto, un proceso de formación, la entrega de un plato, ¿vale?, la recepción de los huéspedes, la recepción de un comensal en el restaurante. Tengo una idea para mejorar, con lo cual el concepto de innovación, lo más importante es entender, ¿no es cierto?, que allí donde hay problemas es donde se presenta la innovación para buscar las soluciones. Que el problema debe ser resuelto con innovación, de una manera innovadora. Y como dices, no específicamente, ¿vale?, asociar la innovación a una cuestión tecnológica. En este caso veremos, ¿ok?, productos tecnológicos, porque bueno, estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de lo digital, y es cierto lo que tú dices, no todo puede ser extremadamente tecnológico, pero sí es cierto que hay ciertos conceptos que ayudan, y es lo que empezaremos a ver nosotros. Nos dimos cuenta, por ejemplo, y aquí es como empezamos, nos dimos cuenta en lo que se planteaba recién. Oye, no sé, pero a mí, si estás sentado, lo que tú decías, en un bar, en un restaurante, y de repente te tienes que dar vuelta para llamar al camarero y cortar el diálogo con la persona que estás hablando, y el camarero no te ve, y si no estableces un contacto visual con el camarero no te atiende, igual hasta que no te atiende tú. Entonces todo eso, todo ese proceso, creíamos que se podría simplificar, ¿ok?, teniendo algo innovador sobre la mesa que te permitiera que las personas que están sentadas comiendo, ¿ok?, puedan seguir su proceso de diálogo, puedan seguir su proceso de satisfacción durante la comida, y que tuvieran un elemento, ¿ok?, para que puedan hacer ese pedido directamente, ¿no es cierto?, a las personas que los recepcionan. Entonces lo que entendíamos en ese aspecto es que así teníamos que empezar, teníamos que ver o descubrir que no puede ser que vayamos a los lugares, a los bares, a los restaurantes, o en función de lo que nosotros entendíamos, y que uno tenga que levantarse, y que luego tenga que ir a buscar un servilletero, y al fin y al cabo te estás en algunos lugares de estos ahora nuevos, modernos, y estás más parado haciendo viajes, idas y vueltas, ¿no es cierto?, que sentado. Y después hay una cuestión también concretamente de ventas para los propietarios, de upselling y de cross-selling, es decir, oye, si yo estoy sentado y hablando contigo, estoy en un diálogo interesante, quizás que si yo me tengo que girar y establecer contacto visual con un camarero, luego pierdo el ritmo de la conversación, me desmotivo en el ritmo de la conversación. En cambio, si tengo algún elemento en el cual, que es en donde nosotros empezamos a pensar que podemos aportar valor añadido, es decir, tengo un elemento en el cual, en 3 clics, puedo pedir una cerveza, puedo pedir un pincho, puedo pedir un vaso de agua, puedo pedir una Coca-Cola. O la cuenta. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista es donde nosotros empezamos a innovar y empezamos a darnos cuenta de que había un hueco en el mercado por el cual, digamos, se podía aportar tecnología para sumar. Entonces luego lo que hicimos es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué pasa en Madrid? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa con la innovación? Y nos dimos cuenta que no había, que el sector en sí mismo, el sector de la hostelería, de la restauración, es un sector poco innovador.
de esencia es un sector poco innovador. Básicamente quizás porque los números los determinan, casi el 70% del mercado son propietarios independientes, el 25 al 30 son franquicias, con lo cual el proceso de innovación siempre viene por las grandes cadenas o por, digamos, propietarios de locales en donde sí entienden que el valor añadido se genera no solamente con la innovación, sino también con la formación y con otros aspectos. Entonces, bueno, empezamos a ver, ¿no?, qué pasaba en otras partes del mundo y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos ya tenían implementados estos tipos de sistemas en un cierto segmento dentro de la restauración y que no solamente mejoraban la relación, ¿no es cierto?, entre el comensal, entre el que come, entre el que está pidiendo algo, y el producto, sino que mejoraban la relación entre el que come, el camarero, el que la sirve y los incrementos de ventas de los propietarios de los restaurantes. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que la tecnología bien aplicada realmente lo que puede hacer es mejorar todos esos procesos, mejorar todo ese entorno y aportar valor. Porque al fin y al cabo nos empezamos a dar cuenta que cuando vas a un bar, el camarero, ¿no es cierto?, lo que hacía era una vez a tomar el pedido, volver. ¿Vale? Perdón, la primera vez a dejar las cartas o a entregar o a saludar o a lo que sea. La segunda vez a tomar el pedido. La tercera vez a tomar el pedido, a dejar el pedido. La cuarta vez a ver si quieren algo más. Bueno, en todos esos procesos de upselling y cross-selling, los tiempos en los que viene el camarero quizás no coinciden con los tiempos de saciedad de uno. Entonces dijimos que la saciedad debería ser autosatisfactoria. Es decir, que yo, si quiero tomar 2 cervezas una detrás de la otra, tengo que tener la capacidad de tomarla y no depender de un camarero. Que si quiero tomar después de comer un café inmediatamente porque me tengo que ir, porque estoy en un horario laboral, que tengo que tener la capacidad de que ese café llegue rápido o incluso de pedirlo antes. Entonces, bueno, lo que tratamos de ver es hacia dónde iba el futuro y realmente nos damos cuenta que no en todos los lugares, pero que podíamos aportar una cierta innovación en ciertos segmentos y creamos, digamos, el concepto este de camarero virtual. ¿Y cómo empezamos el proceso de innovación? Es que empezamos a través de un MVP. ¿Sabéis lo que es un MVP? Como se empieza cualquier tipo de innovación, a través de un producto mínimamente viable. Eso significa un MVP. Es decir, cada vez que tienes que plantear un proceso de innovación, tienes que pasar de la idea que no vale nada a un producto, a un servicio. Es decir, lo tienes que escribir, lo tienes que poner en funcionamiento, lo tienes que mostrar, tienes que hacer que eso se ponga en funcionamiento, tienes que pasar a la acción. ¿Ok? Y nosotros decidimos que esa idea la íbamos a canalizar en un producto que era un MVP, que era una pantalla táctil para bares y restaurantes. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar en ciertos lugares, en ciertos segmentos? ¿Cómo podemos mejorar la satisfacción del que come? Y entendimos y entendemos, y así nos lo ha demostrado, que en ciertos segmentos de comida es importante tener a alguien, ¿no es cierto?, que pueda hacer que los pedidos en los tracking viajen más rápido y que no haya tanto deadline, ¿vale?, entre lo que tarda un camarero ir, porque esos son todos tiempos muertos que generen insatisfacción al huésped. Si veis, ahora lo que está pasando, cuando empezamos nosotros no había, pero los camareros que hacen, ya en un alto porcentaje tienen un pad en donde van escribiendo, directamente piden el pedido, otros los piden en la mesa. Es decir, que la tecnología en ese aspecto lo que está ayudando es achicar esos tipos de procesos en este mundo loco que vivimos de cada vez tenemos que ir más rápido, ¿no es cierto? Y cada vez tengo menos tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros empezamos a hacer es a darnos cuenta de que teníamos que desarrollar este MVP y ponerlo en funcionamiento en determinados lugares. ¿Cómo iba a responder el mercado? Pues uno nunca sabe, porque si lo supiera estaríamos hablando de otro margen, otro nivel de empresa. Lo que insisto, también hicimos ese proceso, luego una vez que teníamos la idea, hicimos el proceso de investigación concreto de productos. Oye, ¿quién es nuestra competencia y dónde está? Y realmente nos dimos cuenta que en el momento que nosotros empezamos habíamos 3 players a nivel internacional, que no es casual dónde estábamos. Uno estaba en San Francisco, en Estados Unidos, el otro estaba en Londres, en Inglaterra, y el tercero, digamos, estaba en Israel, con lo cual ya empezaban a funcionar con un concepto genérico, pero con, digamos, valores añadidos quizás diferenciales o diferentes. Entonces, bueno, a partir de aquí, en el proceso de innovación, lo que
lo que luego nosotros empezamos a hacer, ¿no es cierto?, es a poner ese producto mínimo viable, ponerlo en acción. Entonces, ¿qué hicimos? Nos buscamos partners. Partners son diferentes tipos de restaurantes, ¿ok?, en diferentes segmentos de la ciudad con diferentes tipos de comidas. Y ahí les ofrecimos implementar esa tecnología y ponerla en funcionamiento, ¿ok?, para que ellos tengamos métricas y tengamos estadísticas y tengamos, análisis de usabilidad, que es donde realmente empezás a ver, digamos, por dónde tiene que seguir evolucionando ese producto y desde dónde tiene que seguir evolucionando ese producto. Nos dimos un periodo de prueba de 3 meses y a partir del tercer mes lo que hicimos es auditamos, ¿okay?, todo ese proceso de innovación, sacamos las métricas, que esas métricas lo que nos permite hacer es ir de un proceso cuantitativo a uno cualitativo. Y esto en un proceso de innovación es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que tu idea ya ha pasado a ser un MVP, un producto mínimamente viable, ese producto mínimamente viable lo has puesto 3 meses en diferentes lugares para que funcione. Una vez que terminas esos 3 meses, tú tienes datos, tienes métricas, tienes experiencias, tienes usabilidad, la gente lo ha usado poco, mucho o lo que sea, pero tienes información que antes no tenías. Todos esos datos hay que pasarlo a algo fundamental que es el speech de venta. ¿Ok? Es, oye, ¿qué le voy a decir a mis potenciales clientes para que entiendan que este es un producto que mejora la satisfacción del huésped, que mejora la satisfacción del camarero, ¿vale?, y que básicamente le mejora los ingresos y los beneficios del restaurante? Si esto lo llevamos al tema del conserje virtual, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La tecnología ha evolucionado mucho, evolucionó en 2 o 3 años, ¿no es cierto? Cuando empezamos con el conserje, y veré a ver de que veamos aquí, a ver. Para que se den una idea. Entonces aquí lo que haremos es ver estos dos productos. Lo siento que está en catalán, però... Aquesta comanda. Clar, el cambrer no necessitem... Sí que el necessitem, queda en un segon terme, perquè llavors algú ens hauria de portar el plat. De moment no hi ha robots que ens portin el plat a la taula, oi que no? Llavors, aquí podem fer més coses. A mi m'agradaria que parlessis una mica més de l'entreteniment que ofereixen aquestes pantalles, perquè ara, mireu què ens trobarem d'aquí uns dies, uns mesos, El tema del xat. Si volem conèixer altra gent. Que serveix per treballar i per fer
per funcionar un negoci, igual podem fer que el restaurant sigui més amè doncs, a través de jocs, ben bé sigui per jocs per nens o per passar una tarda amb els amics jugant al Trivial, o fins i tot, doncs, en algun cas per segons quin tipus de local sigui, poder fer un xat amb local, amb les diferents taules. Amb les diferents taules, que això és una cosa que mira, ho estàvem parlant fa una estona amb els companys del directe que deien això és una cosa que potser s'havia d'haver inventat fa temps, no? Perquè a vegades vols conèixer a la gent que et rodeja en un restaurant, això seria una manera de conèixer gent, de fer amics i fins i tot de lligar, no? En alguns casos està pensat per això, i no només això, sinó que el que fas al final és motivar d'alguna manera que la gent doncs, estigui ja més a gust, consumeixi més, perquè no limita doncs, una consumició, doncs tenir mitja del xac que seria una solució. Sí. I una de les altres coses que podríem fer també és connectar-nos a internet, no? També el que podem fer des d'aquí és, d'alguna manera, si vols trobar-ho, és que tu puguis fer-te una foto d'on estàs i penjar-la a internet de qui ets. I que estàs en aquell lloc concret. Allò que es fa a les xarxes socials, no? On estàs a cada moment. Ah, mira, estem nosaltres, molt bé, estimats dos. Ja. Qui és? Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergi. D'aquí uns minuts us ensenyarem doncs, unes altres novetats que hi ha en el sector i que seria, per exemple, com funciona aquest... Bueno, como se ve, en la parte esta que les decía del MVP, sales al mercado, empiezas a tener métricas, pero en la medida que va generando usabilidad, la gente te va diciendo, tus clientes te van diciendo, tus usuarios te van diciendo, oye, ¿y si nos podíamos sacar una foto para compartirla en internet y decirle a nuestros amigos que estamos en este bar? Con lo cual eso actualmente con las redes sociales significa posicionamiento orgánico con los restaurantes. Entonces, como ves, la evolución del producto dentro de lo que es un propio producto innovador es non-stop. Es decir, una vez que empiezas a desarrollar un producto tecnológico, lo que tienes que ir haciendo es evaluando un poco las propuestas de funcionalidades que te van dando y a partir de ahí integrar si dentro de tu marco de clientes realmente aporta o no valor en las propuestas de funcionalidades. Por ejemplo, claro, nosotros al principio empezamos y entendíamos el menú, pero empezamos a darnos cuenta cuando hicimos las pruebas de testeo en el mercado que muchos de los lugares a donde nos íbamos, a los padres les iba perfecto, digamos, tener un par de juegos dentro de la pantalla, ¿para qué? Para que los niños, al fin y al cabo, pudieran estar 5 o 10 minutos tranquilos y poderse tomar el café. Entonces eso significaba satisfacción para los padres. No entraré en si está bien o no, es decir, simplemente es un juego en el que estaba ahí, cada uno que lo mire con la óptica que crea desde el punto de vista de formación a los niños. Entonces, a partir de ahí, lo que uno ve es que ese proceso, digamos, empiezas por un lugar y se te va llevando todo ese análisis cual y cuantitativo, te va llevando a una evolución del producto que te permite al fin y al cabo tener algo que pueda prestar una serie de servicios como pueden ser en una mesa, darle soporte a los niños para que estén satisfechos, si los niños están satisfechos los padres no entran en crisis y si los padres no entran en crisis consumen más, ergo todo el mundo contento, niño contento, padre contento, ¿vale? Y propietario del restaurante contento. Es decir, a nivel de otro segmento como puede ser adolescentes, llevas el producto a un sector de adolescentes, a los adolescentes ¿qué querían? Vale, querían sacarse una fotografía y decir estamos en este restaurante. Pensemos que hace 6, 7 años atrás no era tan común como ahora esto, ¿no es cierto?, de las redes sociales y los chavales quizás que no todos tenían como ahora a tan temprana edad tenían el móvil, entonces era una buena manera de impactar, ¿no es cierto?, contra las redes sociales. Y si veis, entre los dos productos que hemos visto, tanto el camarero virtual o el conserje virtual, los dos aplican una misma lógica de funcionamiento. Es lo que decía al principio, utilizo la tecnología para prestar valor añadido. La tecnología no tiene que ser excluyente, tiene que ser inclusiva, tiene que integrar todos los procesos dentro de un bar, dentro de un restaurante o dentro de un hotel. Para eso es que concebimos, digamos, desde el punto de vista tecnológico, esa tecnología. El mercado sigue evolucionando, es decir, es cierto, ¿no? Cada vez hay más productos que dicen que van a cubrir, digamos, las necesidades de la gente. Pero bueno, en su momento también uno de los argumentos que nosotros teníamos, tanto en el camarero virtual como en el conserje virtual, es el tema del papel. Es decir, una de las estrategias de venta era, oye, pasemos de una comunicación dinámica de trípticos, dípticos,
papel, pósters, a una comunicación, de una comunicación estática a una comunicación dinámica, digital. Digitalicemos, vayamos hacia adelante en el tema de los procesos. Entonces, claro, llegar a un hotel y no encontrarte con dípticos, trípticos, folletos, ahorrar el papel, ser ecológico, trabajar la responsabilidad social empresarial del hotel, hombre, claro, a los hoteles les cierra eso, ¿no? Y de tener todos los servicios del hotel, tenerlos en un tablet en la habitación, o hacer que tú cuando llegues al hotel, incluso antes de llegar al hotel, puedas bajarte una aplicación y empezar a ver lo que puedes hacer en la ciudad en la cual tú vas a ir. Ahí estás aportando valor, estás achicando los procesos, estás, digamos, juntando el proceso de preestancia, de pre-salida a comer, en el de comer o en el de post-comida. Entonces ahí donde realmente hay que tratar de llegar a esos tipos de conclusiones, porque es donde el producto va a empezar a crecer desde el punto de vista de las funcionalidades, a generar valor añadido, y en la medida que ese producto esté, digamos, en mayor cantidad de lugares instalados, es donde mayor experiencia vas a tomar para poder generar ese desarrollo tecnológico. A partir de ahí, bueno, ya empieza otra fase que tiene que ver con las escalabilidades de las empresas, con las aportaciones, que no es tanto, digamos, del sector, del sector, pero un concepto muy importante es, desde el punto de vista de la innovación, es cómo planteo la fase de evolución. Un poco para hacer un resumen, dijimos que un proceso de innovación, para no liarnos en definiciones, mira, en innovación es, hay un problema, ¿de qué manera lo puedo solucionar? De una manera innovadora. Las soluciones tienen que ser innovadoras y decíamos que no siempre tienen que ser tecnológicas. Entonces, para ser concretos, es decir, vale, yo tengo una idea. Esta idea puede mejorar un proceso dentro del restaurante. Esta idea puede mejorar, ¿no es cierto?, la entrega de los platos desde los chefs a los camareros. ¿Para qué? Para que el trabajo excelente que ha hecho el chef con la materia prima, cuando llega a la mesa, no solamente no disminuya, sino que aumente. Porque es lo que decíamos al principio, un trabajo con la materia prima hecha de una manera espectacular por un chef, si ese camarero está mal pagado, si ese camarero está insatisfecho, va a llegar ese plato, ¿vale?, con una mala cara del camarero, con una insatisfacción por parte del camarero, con lo cual se va a repercutir en el cliente. Entonces los procesos ahí tienen que estar muy bien marcados, tienen que estar totalmente determinados y saber cuál te corresponde. Y a partir de ahí empiezas en esos procesos de innovación, que una vez que has creado ese producto lo tienes que poner en funcionamiento en el mercado. ¿Para qué? Para que te den el feedback, para que te retroalimenten desde ese punto de vista de cómo ha ido bien, de cómo ha ido, si ha ido bien o ha ido mal, o eso, el producto no tiene cabida. Puede ser que muchas veces los productos no tengan cabida dentro de los mercados. Hoy en día la innovación es tan grande y se pueden hacer tantas cosas que se han creado, bueno, productos como el mini disc. ¿Quién se acuerda del mini disc? ¿Vale? Bueno, sí, salió, fue un boom, pero no duró casi nada en el mercado. Y a partir de aquí, es un poco ya para cerrar lo que es el proceso de innovación, lo que hay que estar muy atento dentro del sector, insisto, lo que es, digamos, las oportunidades que vienen, es cómo puedo yo detectar una oportunidad dentro del sector para innovar, para mejorar un proceso, para favorecer el incremento de ventas o para favorecer la satisfacción del equipo de trabajo en el cual yo estoy involucrado. Y ahí es importante entender o trasladarles, digamos, a todos los alumnos que es importante entender un concepto, que no hace falta, para innovar, no hace falta crear tu propia empresa. Para innovar no hace falta ser propietario de tu propio restaurante. Hay un concepto que es muy importante que se llama intrainnovador. Es decir, la capacidad que yo tengo estando dentro de una estructura que no me pertenece, sino que es una estructura en relación de dependencia, es tratar de presentar un proyecto para mejorar un proceso y tratar de hacerse cargo. Hoy en día las empresas, los empresarios empiezan a estar más acostumbrados a este tipo de propuestas. Es decir, a innovar, ¿no es cierto?, dentro de ciertas estructuras, como pueden ser hoteles, cadenas de franquicias o lo que sea. Y eso ahí es una cuestión psicológica, es una cuestión de predisposición, es una cuestión de actitud. Veo un problema, tengo dos cuestiones para hacer con el problema. O me quejo del problema a mis superiores, ¿vale?, a mis jefes, me quejo con mis compañeros de trabajo, o le trato de aportar una solución. La propuesta es analizarlo y tratar de aportar una solución. Si hay que posicionarse, es mejor que te posiciones como acá has querido, tratar de aportar una solución a un problema a través de un producto o un proceso innovador, y no como una persona tóxica o conflictiva dentro de una organización. Entonces eso es algo muy claro que se tiene que tener hoy en día en cuenta. Cuando hay un problema es viable de solucionar. Apliquemos de qué manera
podemos nosotros implementar una innovación, ni que sea escribiéndola, ni que sea planteándola. Invertir un poco nuestro tiempo para que, insisto, nos cambien esos roles y esos posicionamientos. Con lo cual, una oportunidad puede significar un camino de éxito para cada uno de ustedes en cuanto a lo que es el desarrollo de la innovación. Y por último, ¿okay? es ver o mostrarles un poco cómo está evolucionando el mercado en esto de que, bueno, yo he empezado con un camarero virtual, pasé un conserje virtual y ahora estoy con un fotógrafo virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes llegar, por ejemplo, a un hotel o puedes llegar a un evento y que a través del móvil puedes interactuar con una cámara fotográfica y con esa cámara fotográfica no solamente a través de un hashtag publicar que tú estás en un evento en las redes sociales, sino que además te puedes llevar la fotografía instantáneamente. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que publicamos muchos en redes sociales, pero luego ese recuerdo tenemos que ir al móvil, buscarlo y no tenemos el papel concreto, no tenemos el recuerdo. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que empiezan a ver de qué manera se puede integrar, se le dice un back to basic, ¿no? Es decir, volver muchas veces a aquellas cuestiones que nos generan el recuerdo y que hacen que la podamos llevar con nosotros como una cuestión emocional. Entonces, la innovación, básicamente, y un poco para cerrar, ¿cómo está actuando? Está actuando, digamos, como un complemento, ¿no es cierto?, de determinados tipos de procesos que me permite aportar valor. Entonces, a partir de ahí es donde se tienen que buscar cuáles son las ventajas, ¿ok? Cuáles son las ventajas de ese producto diferente que nosotros hemos creado, básicamente para dos cuestiones. Y no hay muchas más. Ese producto tiene que ir orientado a incrementar las ventas del que compra, de tu cliente, ¿ok? Y tiene que ir orientado a mejorar, a generar más y mejores experiencias, ¿vale?, del que lo usa. Si cumple esas dos máximas, es un producto que va a ir bien en el mercado, es un servicio que va a ir bien en el mercado. Soy claro, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la innovación, el producto tiene que ir orientado, ¿ok?, a el que lo usa, mejorarle la experiencia de usuario, ¿vale?, ampliarle la experiencia de usuario, y al que compra, es decir, a tu cliente directo, ese producto lo que tiene que hacer es ayudarlo a vender más, a vender con menos margen y durante más tiempo. A partir de ahí, entramos en un concepto que se puede llamar gadget. Y los gadgets en el mercado, ahí estás librado al azar y en cómo pegan desde un punto de vista de la moda. Pero un producto desde el punto de vista del servicio que aporte innovación tiene que tener estos dos condimentos o estas dos variables. Entonces, aquí en función de lo que acabamos de decir, en función de lo que acabamos de plantear, es cómo nosotros en ese momento, a través de un producto concreto que teníamos cuando hicimos ese análisis cuantitativo que decíamos, oye, mira, ¿cómo podemos evolucionar un producto? Es decir, de un software específico que nosotros tuvimos, pudimos crear 4 productos diferentes que tenían que ver con, en principio empezamos como se vio en una pantalla, luego nos dimos cuenta que podíamos poner un tablet, que podíamos poner un iPad, y luego nos dimos cuenta que podíamos poner un tótem en las afueras para un poco sustituir ese cartel que tienen los restaurantes por algo mucho más dinámico y por sobre todo las cosas en 7 u 8 idiomas en ciudades como estas, en donde cualquier turista que iba a pasar puede ver el plato en su idioma y tener la experiencia y en función de eso decidir. Y después también lo aplicamos en modelos de autopago, como puede ser ahora el quick service de McDonald's, que tú llegas, tienes directamente el software, haces pim, 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 lo pides y directamente vas a la caja. Es decir, antes que simplemente en todo esto, nosotros de un solo software creamos 4 productos diferentes en función de la experiencia que les había dicho que nos habían dado los usuarios. ¿Ok? Entonces, otra de las cuestiones para plantear en el momento que haces el proceso de innovación es entender cuáles son los pros y los contras de cada uno de esos procesos y analizarlos de una manera independiente. Cuando digo de una manera independiente es básicamente si encontramos que tenemos un pro, si lo podemos controlar, me refiero, lo podemos controlar nosotros. En una empresa puede ser, por ejemplo, un problema financiero, que digo, oye, yo puedo controlar el problema financiero
Igual no puedo, igual me tengo que ir al banco a pedir un crédito para que me ayuden a desarrollar el producto. Bueno, entonces es algo que no puedo controlar yo. ¿Se entiende, no, el concepto? Es decir, las cosas, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Lo que nosotros podemos controlar, tirar hacia adelante. Y lo otro, hacer una fase de testeo. Después, básicamente, es ver qué experiencia internacional hay en lo que nosotros estamos planteando, en lo que uno está planteando en el proceso de innovación. Validar el modelo de negocio, ¿no es cierto?, con otras cosas en nuestros países. Y después saber, por sobre todas las cosas, si estás llegando en el país en el que estás, si estás llegando primero o no. Llegar primero es bueno en la medida que tu producto o servicio crezca. Llegar primero no es bueno en determinados tipos de cultura porque lo que tienes que hacer es evangelizar. Y a los empresarios nos cuesta mucho dinero. Evangelizar significa convencer a determinados tipos de empresarios que tienen que ser clientes tuyos de que tu producto les va a aportar valor. Y hasta que no pasen un año aportando valor, eso te cuesta dinero y significa muchas veces ir a muchas reuniones, volver, convencer al equipo, trabajarlo. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los hoteles nos pasaba eso, ¿no? Es decir, oye, el conserje virtual, los recepcionistas entendían que era un producto que era complejo para ellos, ¿ok? Pero no solamente que era complejo, sino que era perjudicial. Entonces, por más que la dirección general de los hoteles quería implementar ese producto, siempre teníamos una reticencia en estas capas de recepcionistas, hasta que nosotros hicimos el proceso de formación a los recepcionistas y al fin y al cabo se dieron cuenta de que teniendo estas herramientas, ¿vale?, su carga de trabajo iba a disminuir, no nos aceptaron. Es una cuestión de cómo tú formas a la gente para que consuman tu producto. Bueno, por supuesto, también, ¿vale?, entender cuál es el contra más grande desde el punto de vista de la innovación, el principal, y tenerlo claro, si es un problema de desarrollo tecnológico, si es un problema financiero, si es un problema cultural, ¿okay?, o si es un problema de segmentación que en el lugar donde está ese producto no va a entrar. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, algunas cuestiones para que tengáis en claro el proceso de innovación, cómo se tiene que hacer, cómo puedo, digamos, penetrar en el mercado, cómo puedo innovar y qué factores debo tener en cuenta a la hora de hacer esos procesos de innovación. La ergonomía, la estructura semántica de lo que se busca a nivel de contenidos, el contexto de los platos, de las mesas, conjuntamente con el de los clientes. ¿Sí? Y después, el futuro en todo proceso de innovación tecnológica, esto me lo voy a saltear y voy a ir un poco al tema de las conclusiones, para después abrir una ronda de preguntas. Cuando hablamos de innovación, de innovación tecnológica en el sector, básicamente estamos hablando de estos 5 componentes, ¿ok? De que hay un software, de que hay un hardware, de que ese hardware puede ser mío, puede ser mi móvil, puede ser el que yo llevo. Este es un hardware que dentro le tengo que poner un software, ya sea de iOS o de Android. Entonces, entre el hardware y el software me configuran un producto, que es el que tengo que salir, un producto / servicio, que es el que tengo que salir a ofrecer al mercado. Y una vez que ese producto he tenido la suerte de que lo ha cogido en el mercado, el proceso de innovación no termina más, que es donde quiero terminar. El proceso de innovación es constante. Si no soy capaz de innovar o de innovar a mi propio producto, va a venir la competencia y me va a pasar por encima. Con lo cual, eso significa que tengo que estar atento al mercado internacional, tengo que estar atento a la ergonomía del producto, tengo que estar atento a la competencia, tengo que estar atento a diferentes productos que yo entienda que no son competencia directa, pero que en algún momento muy corto puedan serlo. Entonces, para que tengan y se cierren el concepto, es cuando yo innovo desde el punto de vista de la innovación tecnológica, estos 5 conceptos, para hacerlo de una manera resumida, son fundamentales. Un hardware y el software me da un producto que tengo que llevar al mercado y que para que en ese mercado perdure y se estabilice, tengo que innovar constantemente, y el proceso no se cierra nunca. A partir de aquí, bueno, no sé si tenéis algún tipo de preguntas, inquietudes, dudas, quejas, insultos.